versículo 2 al 10, y doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. El principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré ni con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Amén. Oremos. Dios Padre bendito, te agradecemos por estar este día del Señor, disfrutando, Señor, en tu presencia, en la comunión de los santos, haciendo, Señor, memoria de tu nombre, aprendiendo más y más de tu palabra tan preciosa y tan verdadera. Agradecemos al Señor porque Él ha sido bueno y su misericordia es para siempre, porque nos ha dado esta oportunidad de estar aquí adorando su nombre, llenando nuestro corazón de fe, de esperanza en sus promesas. Gracias te damos, oh Dios, porque aún la salud nos ha acompañado para estar en este lugar. Guarde a todos aquellos que por motivos de salud, siendo ya, Señor, faltando poco para el invierno, están enfermos, Señor. Dele, Señor, la oportunidad, la salud para que ellos también puedan estar presentes y así adorarte por medio del conocimiento de tu verdad. Si tenemos falta de sabiduría, se la pedimos, Señor. Necesitamos sabiduría para comprender lo que tú tengas que decirnos por medio de tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando los 12 profetas del Antiguo Testamento. Son llamados también los 12 profetas menores. Dentro de estos profetas menores ya hemos estudiado a 5 de ellos. Ahora vamos con el sexto, que es el libro de Oseas. Anteriormente vimos la introducción a este libro de Oseas. Esta predicación se basa, si lo podemos decir, ¿cierto?, en el reino del norte. Se basa en el reino de Israel, en ese reino que ya se había alejado de Dios, en ese reino que se había alejado del pacto del Señor. Es en ese tiempo tan difícil donde le toca predicar a Oseas. Fue en los tiempos del reino del sur donde estaba Usías, donde después tomó Jotam, donde después tomó Acaz y Ezequías, donde Jeroboam II reinó por largos días. Es ese momento donde Oseas tuvo que predicar. Pero es hermoso que el nombre Oseas significa salvación, ¿se acuerdan? Es equivalente a Josué y es equivalente a Jesús. Oseas significa salvación. Y es en ese contexto que entra este libro de Oseas. Dice el verso 2, parte así la palabra del Señor. Oseas, capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. No es nada fácil lo que a Oseas le toca
No es para nada fácil lo que a Oseas le toca vivir, porque él tiene que experimentar en carne propia esta palabra que Dios le estaba enviando. Porque el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, es decirle a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria. Esto no quiere decir que Oseas tenía que ir a un burdel a buscar a esta mujer. Esta mujer en el futuro iba a ser una mujer fornicaria. La palabra original se traduce más como una mujer adúltera. Obviamente, si él todavía no se casaba con ella, si no la tomaba todavía por mujer, ella era en estos momentos una mujer adúltera, ¿cierto? Entonces, no era nada fácil lo que Oseas tenía que vivir. Nada de fácil lo que él debía experimentar. Porque en carne propia debía vivir lo que era que su esposa lo abandonara. Entonces, ¿cuál es el primer mandato que le hace el Señor a Oseas? En Oseas capítulo 1, versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, le dice, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Era difícil lo que él debía hacer? Muy difícil, porque él debía duplicar en su vida lo que estaba aconteciendo con el pueblo. Recordemos que el reino de Jeroboam II fue un reino muy próspero. Pero esa prosperidad de aquel reino no produjo arrepentimiento en las personas. Uno podría decir, cuando estamos mejor en lo económico, cuando estamos mejor en la salud, vamos a buscar más al Señor. Pero déjeme decirle que lamentablemente no es así. Este pueblo del pacto, este reino del norte llamado Israel, se había entregado a los ídolos. ¿Qué es lo que es el pueblo de Dios sino la esposa del Cordero? ¿Cierto que el pueblo de Dios es la esposa del Cordero? Pero esta esposa había adulterado el pacto y se había ido tras los ídolos. ¿Cómo se llama eso? Adulterio espiritual. Y para que ese adulterio espiritual el profeta lo viviera en carne propia, le dice, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Esto no quiere decir que Oseas tendría que ir a un burdel a buscar una prostituta por mujer, sino que él, a tomar a Gomer por mujer, sabía, porque Dios se lo dijo, que ella le sería infiel. Imagínense lo que si el Señor a uno lo mandara a hacer una cosa así, sabiendo que esa mujer le va a ser infiel, para vivir en carne propia lo que era y lo que experimenta Dios cuando nosotros nos apartamos de Él. Pero Oseas obediente, dice así la Escritura en el verso 3, Oseas capítulo 1, verso 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Estos hijos eran hijos, dice, de fornicación. No necesariamente, aquí la Escritura no lo dice, así que no necesariamente esos hijos no eran de él, pero sí eran hijos de una mujer que se había entregado a la infidelidad. Y cuando nos ha tocado hablar muchas veces con personas que han experimentado una infidelidad dentro del matrimonio, nos damos cuenta que algo terrible es. Porque ya la confianza no es la misma, ya el respeto se pierde y ya no se miran de la misma manera. Pero para entender el corazón perdonador de nuestro Dios, para entender su corazón de amor, como le digo, Oseas tiene que vivir esto en carne propia. Hijos de adulterio y casarse con una mujer que en el futuro le sería adúltera. El adulterio de los hijos de Israel contra su Dios era lo mismo que debía experimentar en sentido literal el profeta. Porque en ninguna manera aquí está hablando que esto es algo figurativo. Si usted lee Oseas capítulo 1, se va a dar cuenta que el capítulo 1, desde el verso 1 al verso 9, es una narrativa. ¿Qué quiere decir? Está contando una historia de lo que está aconteciendo en la vida de este hombre
y en lo que Dios le había ordenado hacer. Así como Gomer se apartaría de su esposo al entregarse a la prostitución, así también lo haría el pueblo de Dios. Acompáñenme a Jeremías capítulo 9, versículo 2. Jeremías capítulo 9, versículo 2. Para que veamos por medio de las Escrituras lo que es este adulterio espiritual que ellos experimentarían. Jeremías capítulo 9, versículo 2. Dice así la Escritura: Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Jeremías tenía un mensaje aquí al pueblo, y ese mensaje era decirle: todos ustedes son unos adúlteros. ¿Y por qué son adúlteros? Porque se han apartado de Jehová. Recuerden que Jehová, que es lo que significa yo soy, y yo soy para el pueblo de Israel, era nombrar el pacto. Ellos habían hecho un pacto con su Dios, y ese pacto era permanecer ¿en qué? En la ley. Era permanecer en la ley de aquel Dios santo. Pero todos estos eran adúlteros, habían quebrantado el pacto. La palabra prevaricación se habla de aquellos que saben hacer lo bueno, pero no lo hacen. Quienes prevarican comúnmente son los jueces, cuando ellos saben que la ley dice eso, pero ellos absuelven a las personas. Nótese el caso que hay aquí en el sur de Chile, donde la familia Macay fue incendiada por estas personas, por estos delincuentes. Fue incendiada. Murieron. ¿Y qué dijo el juez? Quedan absueltos. Así que los dejó libres a estas personas. Ellos están prevaricando porque sabiendo cuál es la verdad, sabiendo que asesinando a una persona ellos merecen la cárcel, aquí se absuelve de las cosas. El pueblo de Israel no era diferente, porque no debía ser tratado como los cananeos, no debía ser tratado como los filisteos, los cuales eran personas que no conocían a Dios. Pero los israelitas sí lo conocían. Ellos sí conocían el pacto de su Dios. Ellos sí conocían la ley. Ellos sí conocían estos 613 mandamientos que dejó escrito Moisés en el Pentateuco. Sí lo conocían. Pero ellos se apartaron de su Dios y se entregaron a la idolatría. Veamos también lo que dice Jeremías 3:9. Libro de Jeremías capítulo 3, versículo 9. Para que pongamos en contexto las palabras de Oseas. Jeremías capítulo 3, versículo 9. Dice así: Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Cómo fabricaban los ídolos en la antigüedad? Con un leño, dándole forma con buril y así fabricándose un ídolo. O con una piedra de escultura, ellos realizaban también un ídolo. ¿Y ellos qué hacían con esto? Estaban adulterando aquel pacto que tenían con su precioso Dios. ¿Pero qué los llevaba a adulterar este pacto? ¿Qué los llevaba a abandonar a su Dios? ¿Qué les llevaba a ellos a abandonar a un Dios tan amoroso y tan precioso para ellos? ¿No es acaso la ley? La ley que parecía ser tan dura de llevar. La ley que parecía ser algo tan difícil que cuando fue entregada por Moisés en el Sinaí, ¿qué pudieron decir ellos? Moisés, escóndenos de la ira de aquel Dios vivo. Porque cuando con voz de bocina y con voz de trompeta, con voz tronante, eran dichos los 10 mandamientos, causó terror en aquel pueblo. Pero ellos debían permanecer en estas palabras de Dios. Y no crea que ellos debían vivir por la ley, porque ellos también estaban en la gracia. Muchas veces se entiende que ahora estamos en el tiempo de la gracia, pero el tiempo de la gracia siempre ha sido. ¿O usted cree que Abraham, Isaac y Jacob fueron salvos por la ley? Ellos fueron salvos por gracia, así como usted y yo lo somos. Porque no solo se dieron los 10 mandamientos, sino que también se dio el sacrificio. Para que todos aquellos que pecaran por ignorancia, su pecado pueda ser absuelto. Porque ellos debían confiar en aquel que iba a venir más adelante, el cual era el Cristo, el Hijo de Dios.
Pero Oseas debía vivir en carne propia lo que significaba esto, que su esposa lo abandonó. Oseas capítulo 1, verso 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Esto también es difícil. Él cumple con lo que el Señor le había ordenado. Se casa con Gomer. Gomer tiene un hijo, pero Dios no le deja que ellos coloquen el nombre a su hijo. Él mismo dice: colócale este nombre, Jezreel. Y eso iba a ser por memoria, para que entiendan que en un futuro cercano iban a tener que experimentar el juicio de Dios por esa sangre derramada en Jezreel. Y aquí Oseas, obviamente, cuando vamos a las profecías o vamos a la palabra de Dios, los profetas bíblicos entienden que nosotros ya conocemos la historia pasada. Entonces, si no hemos leído Reyes, no vamos a comprender lo que aquí se está diciendo. Por eso aquí está apuntando legítimamente a aquel libro de Reyes. Porque ¿quién tenía un palacio en aquel lugar de Jezreel sino Acab? ¿Y cómo fue Acab? ¿Un buen rey o un mal rey? Fue un muy mal rey, ¿cierto? Fue uno de los peores reyes de Israel. Su esposa fue comida por los perros. Quedaron solamente sus huesos. Pero no solo eso, sino que toda su casa fue destruida. Fue un derramamiento de sangre terrible que hizo Jehú. Mire, para recordar esto, podemos ir a la palabra de Dios, a Segunda de Reyes capítulo 9, para que veamos por qué el Señor castigaría a Jezreel por esa sangre que había sido derramada. Segunda de Reyes, ¿por qué Jehú sería castigado? Segunda de Reyes, capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 1. Dice así: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite con tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allí, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre la cabeza. Y di: así ha dicho Jehová: yo te he ungido por rey de Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven profeta a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y se levantó y entró en casa. Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Dios. ¿Qué significaba cuando a los reyes le hacían derramar el aceite sobre su cabeza? Representaba, ¿cierto?, que la unción de Dios estaba sobre él. Por lo cual, por medio del profeta Eliseo, este hombre había sido anunciado por rey. Pero el capítulo 10, cuando ya este hombre había sido anunciado como rey, todavía estaba vivo este hombre llamado Acab. Su mujer había muerto recientemente. Y dice Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y la envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor, y a los que tienen carros y gente de a caballo en la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelear por la casa de vuestro Señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí, 2 reyes no pueden resistirle.
¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo y el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Entonces les escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor, y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y los degollaron a los 70 varones, y pusieron sus cabezas en canastas, y se levantaron y enviaron a Jezreel. Entonces era terrible lo que ellos hicieron. Imagínense a 70 jóvenes y niños siendo degollados por Jehú en aquella tierra de Jezreel. Y obviamente Jehú en ese momento, si usted lee el contexto, fue un instrumento de Jehová, fue un instrumento de Dios para destruir acá. Pero Jehú, en su final, no termina destruyendo la idolatría, sino que termina haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová. Por eso, en los tiempos de Oseas, se dice que debía llamarse este hijo que él tenía, Jezreel, porque de aquí a poco dice: yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Si notamos, Jehú en la descendencia, Jeroboam II, que estaba en los tiempos de Oseas, era un pariente de este hombre, era un descendiente directo. Por lo tanto, le estaba diciendo a este rey tan próspero llamado Jeroboam II: el Señor te va a quitar todo. El Señor te va a castigar. Pero lo más terrible de eso es no solo que sería castigado, sino que el reino de la casa de Israel cesaría. Este reino sería cesado por Dios. Qué duros juicios son cuando la mano del Dios justo también viene. Porque creemos en un Dios de amor y misericordia, pero también creemos en un Dios de justicia, en un Dios justo que no tiene al inocente por culpable, ni al culpable por inocente. Y mire lo que dice acerca de ese reino: y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Qué es lo que eran los arcos para ellos? ¿Recuerdan los arcos triunfales que tenían los grandes ciertos líderes romanos? Eso representa la victoria en la guerra. Eso representa la valentía que ellos tenían, la fortaleza bélica que podían tener. Pero el Señor les dice: va a ser quebrado el arco. Todos tus valientes van a caer. Todo tu poder bélico va a caer en tierra. ¿Y quién puede hacer algo cuando la mano de Dios ha determinado eso? Porque ¿quién puede decretar cosas sino Él? Por eso hablamos de los decretos eternos de Dios, porque cuando Él decreta algo, eso se cumple inmediatamente. Algo que nosotros como seres humanos no podemos hacer. Porque solo Él tiene el poder de hacer todas estas cosas. Pero diremos: pero este era el pueblo de Dios. Dios le había prometido a este pueblo que no sería jamás destruido. Dios le prometió a este pueblo que estaría para siempre con ellos. ¿Por qué los iba a destruir? A tal punto, ¿acaso no era por su adulterio que permanecía? Obviamente la Escritura, eso es lo bueno de tener también el libro de Reyes, porque Oseas, en los tiempos de Jeroboam, él estaba profetizando que esto iba a acontecer. Pero es hermoso porque en el libro de Reyes nos muestra el futuro. Y en el futuro esto se cumplió, ¿no? Se cumplió. Porque ¿quién terminó destruyendo a Jeroboam II y al reino de Israel? ¿Quién los terminó destruyendo? Los asirios. Se cumplió cuando los asirios vinieron y destruyeron a aquel pueblo de Israel. ¿Israel se pudo levantar después de ahí? No se pudo levantar. ¿Se acuerda que después en los tiempos de Jesús dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban? Porque los samaritanos, que representan al reino del norte, el reino de Israel, ellos no se pudieron levantar jamás. Porque se habían contaminado y se habían mezclado con los pueblos paganos. Por eso los samaritanos eran tan mal vistos en los tiempos de Jesús.
Recuerde que en los tiempos de Oseas el reino estaba dividido en dos. El reino del norte llamado el reino de Israel y el reino del sur llamado el reino de Judá, que es el que permaneció un poco más de tiempo. Entonces vamos a ver en Segunda de Reyes 17 lo que pasa en el cumplimiento de lo dicho por Oseas. Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 13. Segunda de Reyes 17, verso 13. Dice así la Escritura: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Y qué es lo que hicieron ellos con los profetas? ¿No los mataron acaso? ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo les dijo al reprenderlos? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a todos los que te han sido enviados. Eso era lo que hacían ellos. Pero por medio de los profetas, ¿qué quería el Señor sino el arrepentimiento del pueblo? Sino que el pueblo volviera al pacto. Pero ellos, ¿qué querían hacer? Les dijo el Señor: ¿cuántas veces yo les quise juntar como la gallina junta a sus polluelos, pero ustedes no quisieron? Y no quisieron volver al pacto, no quisieron volver a reunirse, porque habían abandonado la ley de Dios. Mire lo que dice el verso 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que están alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. ¿Cómo se volvieron ellos? Vanos, que significa vacíos. Empezaron a tomar cosas que no tienen sentido y introducirlas así al culto de Dios. Entendamos eso. El sincretismo no corre en las cosas de Dios. Porque ¿quién ha determinado la adoración? ¿Los hombres o Dios? Dios es quien ha determinado cómo hemos de adorar. Dios ha determinado cómo hemos de exaltar su nombre. Dios ha determinado, si cantamos es porque la Escritura que dice, ¿qué hay cuando os reunís? ¿Hay acaso salmo? ¿Hay acaso cánticos además? ¿Por qué oramos en las reuniones? Porque ¿qué dijo el Señor? Mi casa será llamada casa de oración. ¿Por qué hay palabra? Porque el apóstol Pablo dijo: ¿acaso hay profecía cuando se reúnen? ¿Hay esa palabra de Dios cuando ustedes se reúnen? Entonces, si hacemos todas estas cosas, es porque la palabra de Dios lo ha determinado. Y es así como este pueblo endurecieron su cabeza y quisieron hacer un sincretismo. Y que lo que es un sincretismo es unir las cosas del mundo e introducirlas dentro del pueblo. Y es lo que hoy en día está pasando, aún en la iglesia. Recuerde que el pueblo es la iglesia de Dios. Como cristianos, nosotros creemos que Israel y la iglesia son un solo pueblo. Son un solo pueblo. Porque de judíos y gentiles hizo el Señor uno. Donde ya no hay esclavo ni libre, donde ya no hay varón ni mujer. Somos uno solo en Cristo. O si no, tendríamos que decir que son dos esposas. El Señor no tiene dos esposas, el Señor tiene una sola esposa. Y eso es lo que entendemos por medio de la palabra del Señor. Pero este pueblo endureció, ¿qué cosa? Su cabeza. Quisieron seguir las cosas vacías y no quisieron seguir los estatutos. No quisieron seguir el pacto. Y aquí cuando hablamos del pacto y hablamos de los estatutos, no estamos hablando de cosas superficiales. Estamos hablando de cosas esenciales. Es terrible ver cómo iglesia hoy día se divide por cosas tan absurdas como decir Adán tenía ombligo y otros decían que Adán no tenía ombligo. ¿Cómo se pueden disolver por cosas tan absurdas? Pero entendamos que dentro de las cosas bíblicas hay cosas inamovibles.
cosas centrales que todo cristiano debe saber y que todo pueblo de Dios debe manejar y entender. Pero este pueblo de Israel se hizo duro de servir, duro de cabeza, y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor. ¿Sabe cuál es el problema del pueblo de Dios, de la iglesia actual? ¿Cuál es el problema? Que como queremos traer al mundo, muchas veces se está dispuesto a sacrificar lo que Dios ha establecido para acercar a la gente a Cristo. Pero eso nosotros no lo podemos hacer. No podemos hacer eso, porque estaríamos sacrificando algo que Dios ha establecido. ¿Y el culto para quién es? Para el Señor, ¿cierto? Si nos reunimos para la gloria de Dios, nos reunimos para que Él sea exaltado y no nosotros. Pero este pueblo, ¿cómo se hizo? Vano, se hizo vacío. Es como si algún día se acercaran al pastor y le dijeran: pastor, ¿sabe que la música que tocan es muy fome? ¿Por qué no toca esta canción que me gusta a mí? ¿Cómo uno tendría que responderle? La canción no le tiene que gustar a usted, le tiene que gustar al Señor. Si todos estamos cantando, ¿para qué? Para el Señor, no para venir aquí a demostrar nosotros que algo nos guste. Nosotros venimos a servirle a Él, para su gloria, para su honra, para que Él se sienta agradado de nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Que Él habita en las alabanzas ¿de quién? De su pueblo. No es la alabanza de un pueblo extraño, sino de su pueblo. Pero este pueblo se hizo vano, se hizo vacío y quiso alejarse del Señor su Dios. Dejaron, dice el verso 16, todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Es triste esta palabra, Baal. ¿Sabe lo que significa? Señor. Eso significa. Y para Israel, ¿cuál era? Adonai, que era Señor también. ¿Pero podemos amar a dos señores? No, hay un Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Hay un Señor, hay una fe y un bautismo. Pero ¿por qué a veces se hace este sincretismo y es como que hubiera otros? Si el Cristo a quien ustedes y nosotros servimos es el mismo, es el mismo. El que cada iglesia debe servir es el mismo, no puede ser un Dios diferente. No puede ser, como dijo una persona, un Dios actualizado, que se va actualizando los tiempos. No, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es un Dios inmutable. Entonces el Dios que nosotros servimos y que debemos servir es al Dios de la Biblia, al Dios que ha dejado y ha regulado cómo se le ha de adorar. Pero ¿qué es lo que hicieron estas personas? Hicieron imágenes fundidas. Y quizás muchas iglesias no hacen imágenes con sus manos, pero sí idolatran a los que le llaman muchas veces apóstoles, a los que le llaman obispos, obviamente a los que le llaman pastores, ¿cierto? Hay idolatría dentro de la iglesia y ellos dicen: pero si no tenemos ninguna imagen, pero se están están colocando a alguien por encima de Dios. Hemos hablado de esto anteriormente. Hay personas que le temen más a un hermano de la iglesia, a un pastor, que al mismo Señor. Pueden estar escuchando música, si podemos decir, secular en su casa, música secular que vaya en contra de la palabra de Dios. Me refiero, ¿cierto?, a un reggaetón que lo único que hace es inducir a la fornicación. Y después de eso, ¿cierto?, puede venir el pastor: apágate la música vieja, que viene el pastor. Pero ¿por qué esas personas no pensaron y dijeron: el Señor está siempre aquí? El Señor está donde quiera que yo esté. Entonces, si soy capaz de temerle a una persona que viene ahí, no le estoy temiendo al Señor. ¿A qué le estoy temiendo? Sino al hombre, sino a la imagen. ¿Y por qué para el pueblo de Israel era más fácil hacerse una imagen que creer en el Dios que está en todo lugar? Porque la imagen yo la puedo dejar en el templo y después cierro la puertecita y queda ahí guardado. No me ve lo que voy a hacer más allá. Me ve la imagen cuando yo vengo a adorarlo. Pero de ahí cierro la puerta y esa imagen queda guardadita. Hay personas que no entiendo cuando dicen: voy a ir a la iglesia a buscar la presencia de Dios. Y han olvidado lo que dijo Eliseo y dijo Elías: en Jehová en cuya presencia estoy.
¿Qué quiere decir eso? Que la presencia del Señor no está limitada a un lugar físico. La presencia de Dios, como dice Isaías, la tierra está llena de su gloria. Donde quiera que estemos, estamos con la presencia de Dios. Pero un ídolo no puede ser así. Por eso el Señor trajo tanto juicio y tanta devastación a este pueblo. Y mire lo que dice la Escritura en este mismo libro de Segunda de Reyes 17, versículo 21. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, incluido Oseas. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Entonces se cumplió lo que Oseas había dicho. ¿Sí? Tanta sangre derramada, tanta idolatría, tanta adulterio espiritual que hicieron que el Señor trajo a Siria y destruyó. ¿Y qué es lo que hizo? Si usted lee más adelante, repobló aquella ciudad de Samaria con asirios. Y después los asirios se mezclaron con los pocos que quedaron ahí. Por eso se conoce hoy en día a esas tribus como las 10 tribus perdidas. No sé si se ha dado cuenta de eso, son 10 tribus perdidas porque en realidad se mezclaron tanto que al final no se puede saber quién es quién ahí. Pero la tribu de Judá es la que se permaneció intacta, porque de ahí vendría ¿quién? El Mesías, vendría el Cristo, porque el Señor hizo que permaneciera intacta. Volvamos a Oseas capítulo 1. Oseas capítulo 1, versículo 6 ahora. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Por si nos quedara alguna duda de lo que el Señor haría con este reino del norte, nuevamente esta mujer, Gomer, concibe un hijo y le pide a este hombre llamado Oseas que la llame Lo-Ruhama, que significa no compadecida. O en otras palabras, no me voy a compadecer de ustedes, no voy a tener misericordia de ustedes. No hay nada más terrible cuando un pueblo, cuando una iglesia llega a pensar que merece la misericordia, o que llega a pensar que la misericordia es algo que Dios debe dar obligadamente. ¿Está obligado Dios a dar misericordia? ¿Se acuerda lo que el Señor le dijo a Moisés en el libro de Éxodo? Cuando le dijo: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Después en el capítulo 9 de Romanos lo ratifica el apóstol Pablo. Entonces a veces pensamos que estoy pecando, no importa si el Señor va a tener misericordia igual. No, Dios no está obligado a hacer misericordia, porque la misericordia es algo que nace de Él. Recuerden que misericordia es acordarse de la miseria. Entonces, cuando alguien de su corazón le sale a hacer algo, eso es algo espontáneo. La misericordia del Señor es algo espontáneo. Pero la justicia, ¿Él está obligado a hacer justicia o no está obligado a hacer justicia? Él está obligado a hacer justicia, eso sí. A diferencia de la misericordia, no es que la justicia le nazca hacer en algún momento, sino que Él, al ser la justicia, tiene que saber aplicarla. Lo único que Él puede hacer es, como dice la Escritura, como le dijo también a los israelitas, que Él es tardo para la ira. Él es tardo para la ira y es grande en misericordia. Él puede tardar ese juicio, pero no lo puede quitar. Entonces algunas personas, si el Señor es tardo para la ira y es grande en misericordia, y nos quedamos solamente con la grande misericordia, pero olvidamos que si permanecemos en nuestros pecados, que si permanecemos sin arrepentimiento, creando un falso Cristo en nuestra mente, tendremos que ser enjuiciados por Dios. La Escritura está llena de alusiones a esto. Ya un Cristo lo dijo: muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto.
Y recuerde que cuando se habla Señor, Señor, ellos quieren decir que son alguien íntimo con Él. Así como cada cristiano dice, no, si yo tengo esa relación estrecha, esa relación íntima con nuestro Señor. Pero ¿cuál será el engaño tan grande de despertar en el juicio? Al morir, presentarse ante el juez y Él le diga, no los conozco. Creo que son las palabras más terribles que alguien podría decir. Llegar al juicio y que se le dijera, yo no sé quién sois. Por eso debemos probarnos a nosotros mismos, en nuestros corazones, como dice Santiago, para ver si estamos en la fe, si estamos sirviendo al verdadero Cristo y no estamos siendo infieles con Él. Hay algo terrible que pasa con la infidelidad. Y es que cuando las personas le son infieles a otras, es porque intentan buscar en la otra persona lo que el otro no tiene. Si conversa con estas personas que a veces uno se topa en el trabajo y empiezan a hablar, no, si yo engaño a mi esposa, no, si yo hago esto, hago todo. Usted va a pensar y va a decir, claro, estas personas intentan buscar en la otra persona lo que la otra persona no tiene. ¿Y qué lleva a una persona a crearse un falso Cristo? Un falso Padre, un falso Espíritu Santo. ¿Qué lo lleva? Lo mismo, la misma motivación. Es que la ley me aburre, es que la ley ya es algo aburrido. ¿Por qué no lo puedo cambiar por esto, que es más atractivo? No, es que hay así un sinnúmero de cosas, ¿cierto? No es que el Señor es muy severo. ¿Por qué no podemos alivianar esto de la palabra del Señor? No podemos hacerlo, porque estaríamos elevando a nuestro Dios. O estaríamos rebajándolo, perdón, a una cosa que ni siquiera es Cristo. Nosotros debemos estar dispuestos a amar a nuestro Dios en todos sus atributos. Pero como seres humanos, a veces queremos amar solamente lo que nos conviene. Hable con quien hable, hablemos del amor de Dios. Y que es cierto, todos estamos de acuerdo en el amor de Dios, pero con la justicia. También lo amamos, la justicia, aunque nos duela. ¿Pero a quién no le duele cuando leemos los 10 mandamientos? ¿A quién no le duele cuando vamos estudiando cada uno de ellos? Nos duele, porque le fallamos al Señor. ¿Quién de nosotros podría decir aquí yo soy perfecto y nunca le he fallado al Señor? Nadie, ¿cierto? Todos hemos pecado. Recuerda lo que dice la primera de Juan. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Entonces debemos ir reconociendo nuestros pecados y no permanecer en la infidelidad, no irse tras un Dios ajeno, sino amar a nuestro Señor tal como Él es. Amar a nuestro Señor tal como se ha revelado por medio de la Biblia. Porque hay algo hermoso que tenemos y es la revelación especial. ¿Y cuál es esa revelación especial si no estos 66 libros en los cuales podemos conocer más y más de Dios? Pero a este pueblo, con la hija que le nació a Oseas, le dijo el Señor, ponle por nombre Lo Ruhamah, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor aquí? Sino quitar a la casa de Israel de su vista. Hemos leído los Salmos y dice la Escritura que el malo no habitará contra él, no habitará con el Señor. Algunos, usando una frase de Mahatma Gandhi, dicen, y lo estudiamos esto en el discipulado, dicen mucho utilizando a Mahatma Gandhi dentro de una iglesia, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Pero no entendemos que el Señor aborrece al pecador y el pecado. ¿Qué dice la Escritura en el libro de los Salmos? El Señor está airado contra el impío todos los días. Él todos los días está enojado con el impío. Está enojado con el pecador, está enojado con esta humanidad. ¿Y por qué está enojado? Porque estamos cometiendo traición cósmica contra Él. Estamos traicionando su ley. Estamos alejándonos de su santidad. Muchas veces nos acercamos a las personas que no conocen a Dios y le decimos, Dios te ama. ¿Y qué nos dicen? Fantástico que Dios me ame. Pero le estamos mintiendo. Dios está enojado contigo.
pero por su amor y misericordia Él te quiere acercar por medio de Cristo. Porque por medio de Cristo somos acercados, por medio del Evangelio. Y no podemos conocer las buenas noticias hasta que conozcamos las malas noticias. Y las malas noticias es que estamos alejados de Dios. Estamos separados de Él. Él ha dicho, no me voy a compadecer de ti. Pero su amor vuelve. Su amor vuelve. ¿Y cuántos de nosotros le hemos fallado al Señor tantas veces? Y Él, porque le nació a Él, nos ha dado de su misericordia. Todo porque salió de Él y no de nosotros. Entonces, es terrible lo que pasa con este pueblo por alejarse del Señor. Y que se le diga esta amenaza. Pero hay algo importante aquí, y lo vamos a ver más adelante. Es que este juicio de Dios no fue un juicio final, sino que fue un juicio momentáneo. Hay veces que debemos entender que a la buena no entendemos las cosas. Entonces el Señor, ¿qué es lo que necesita muchas veces? Zamarrearnos un poquito para que entendamos las cosas. Para que entendamos cuándo entiende Israel que está mal, cuando está en Babilonia y está clamando al Señor por volver a su tierra. Es ahí cuando apreciamos lo que verdaderamente es nuestro Señor. Cuando nos hallamos en la miseria como el hijo pródigo, ahí recién comprendemos que en la casa de mi Padre, en la casa de nuestro Padre Celestial hay abundancia. Por eso el Señor trae este castigo temporal sobre este pueblo, trayendo a Asiria para que destruya todo a su paso. Verso 7 dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Estaba dividido, ¿cierto? El reino del norte y el reino del sur. Y aquí le dice, pero yo voy a tener misericordia de la casa de Judá. Podría pararse alguien y decir, eso es injusto. ¿Por qué el Señor va a tener misericordia de uno y de otro no va a tener misericordia? Uno podría decir eso, ¿cierto? Eso es injusto. No, no es injusto, eso es justo. El Señor es justo, nunca Él va a ser injusto. Alguno podría abalanzarse y decir, no, es que Judá era mejor. Pero vamos a ver por medio de la Escritura que Judá no era mejor. Judá también se entregaba a la pecaminosidad, sino que su juicio se demoró un poquito más en llegar. Un poquito más en llegar, pero ellos tuvieron que experimentar también el juicio de Dios. Pero en este momento en los cuales Asiria avanzaría, el Señor tendría misericordia de Judá. Y eso lo podemos ver por medio de la palabra del Señor en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 18. Cómo el Señor tiene misericordia de este pueblo de Judá. Segunda de Reyes 18. Y usted ve en el verso 9 al verso 12 cómo cae Samaria. Y luego Senaquerib va tras Judá. Pero el Señor con su gran poder, con su gran majestad, salva a este pueblo. Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 19. Y les dijo Rabsaces, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, más. ¿En qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en el tabernáculo de la caña cascada, en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho Judá y Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria,
y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. ¿Era dura esta amenaza? La dura. Era una amenaza terrible la que venía ahí. Pero ¿en quién confiaba Ezequías, rey de Judá? Sino en su Señor. No quería ser amedrentado por Senaquerib, porque su confianza, y hacía que este pueblo confiara en el Dios vivo, en el Dios santo, aquel que lo libraría aún del más terrible opresor, porque el Señor con su misericordia salvaría a su pueblo. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 4, dice así: quizás oirá tu Dios todas las palabras de Rabsaces, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente, y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Y regresando Rabsaces halló al rey de Asiria combatiendo con Libna, porque oyó que se había ido a Laquis, y oyó decir a Tir-Aca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Querían seguir Rabsaces, seguir atormentando a este pueblo. Quería seguir haciendo que no confiasen en su Dios tan precioso y tan maravilloso. Pero es hermoso cómo en su contexto más adelante viene el Señor, y sin que ellos lancen un arma o envíen un ejército, el Señor hace que estos asirios se maten entre ellos. Entonces se cumple lo que Oseas había dicho en el capítulo 1, versículo 7, porque mas de la casa de Jehová tendré misericordia, de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. De ahí sale lo que Isaías dijo: no es con espada, ni con ejército, sino con su espíritu. No confiemos en nosotros mismos. ¿Qué hacen los seres humanos? Confían en su poder bélico, confían en sus propias fuerzas. O como bíblicamente dice, ellos confían en sus carros y en sus caballos. ¿Pero en quién ponemos nuestra confianza nosotros? En el Señor. En el Señor. Porque Él es el único que nos puede librar con su misericordia. Verso 9 de Oseas capítulo 1. Verso 8, perdón. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿No cree que estas son las palabras más aterradoras que Dios nos pudiera decir? Ustedes ya no son más mi pueblo. Yo no voy a ser más su Dios. A veces la gente se siente con la libertad de decir: no, yo no quiero servirle más al Señor. Pero no entienden que nos deseche Él es lo más terrible que podemos experimentar. Que nos deseche Él es lo más terrible que podemos vivir. Porque dijo Dios: ponle por nombre Lo-ami. Y Lo-ami, ¿qué es lo que significa? No pueblo mío. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. En la traducción original de esta última parte, ni yo seré vuestro Dios, dice en el original hebreo: yo no seré, yo soy para ti.
yo no seré, yo soy para ti. Cuando en Israel se habla del yo soy, se apunta inmediatamente al pacto. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Yo no soy el Dios del pacto para ti. Este pacto se rompió. Este matrimonio se quebró. Tú te vas a la idolatría. Ándate de la idolatría. Sigue en ese mal camino. Pero, ¿qué somos sin el Señor nosotros? Dijo el Señor, sin mí, nada podéis hacer. Sin el Señor no podemos hacer nada. Y eso es lo que este pueblo debía entender. Se quería ir tras la idolatría, que se vayan. Yo no me compadezco más de ellos. Ya no son más mi pueblo, váyanse. Pero el Señor permite eso para que ellos después con dolor lleguen a su Dios. Lleguen a ese Dios del pacto. Porque el Señor siempre ha guardado su remanente. ¿Y cuál era el pacto que ellos debían permanecer? Vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Aquí un fragmento de este pacto. Deuteronomio 11, verso 26. Dice así la Escritura. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra para la cual vas a tomarla, pondréis la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en Arabá, frente a Gilgal, junto al encinal de More. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y la habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. Entonces el Señor iba a estar, habían dos cerritos ahí, el monte de la bendición y el monte de la maldición. ¿Se acuerda cuando el Señor conversa con la mujer samaritana y que le dice, ustedes adoran allá, pero nosotros adoramos en el monte de la bendición? Pero ellos, ¿qué es lo que significaba ese monte? Imagínense, el Señor les dejaba eso para que ellos recordaran las cosas. Ese monte significa que si yo sigo los estatutos del Señor, si yo sirvo al Dios del pacto, voy a permanecer en la bendición. Pero el otro cerrito que está allá me dice, si no sigo, viene la maldición. Y hay un listado muy grande. Maldito serás en el campo, maldito será tu tabla de amasar, maldito. Porque eran grandes juicios. Ese pacto es conocido como el pacto mosaico. Un pacto terrible. Porque ¿quién de nosotros puede cumplir sin el Señor? Si le estuviéramos y se colocara ese pacto, el que no cumple estas leyes tiene que morir inmediatamente. ¿Cuántos nosotros ya estaríamos todos muertos? Pero el Señor, por su gracia, envió a su único Hijo, quien murió por nosotros, quien derramó hasta su última gota de sangre por salvarnos. Por eso, amados, estoy seguro que si ponemos nuestra fe en Cristo, esa justicia perfecta nos será transferida. Y por la fe, el Padre ha cargado todos nuestros pecados en la cruz. Nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Hay algunos que en el bautismo le dicen, no, si el Señor le va a perdonar de aquí para atrás todos los pecados, pero de aquí para adelante tiene que andar con cuidado, ¿no? El Señor nos ha perdonado el pasado, el presente y el futuro, porque aún seguimos pecando. Si bien no deliberadamente, porque si no, no seríamos cristianos, pero sí por debilidad, por hierro, por ignorancia. Que el Señor nos libre de sus juicios. Vamos a orar. Dios Padre, el salmista pudo decir, de tus juicios tengo miedo, oh Jehová.
Tenemos miedo, Señor, de esos juicios porque son terribles. Pero maravillosa gracia que nos ha salvado y nos ha dado una esperanza viva. Padre, te ruego que nos permitas poner por obra tus mandamientos, no pensando que por ellos podemos ser salvos, sino ponerlos por obra para reconocer que te amamos. Pues dice la Escritura, si ustedes me aman, van a atesorar mis ordenanzas. Queremos, Señor, atesorar estas ordenanzas, queremos guardarlas en nuestro corazón. Líbranos, Señor, de ser un pueblo infiel a tu pacto. Líbranos, Señor, de ser un pueblo infiel a este nuevo pacto que ha sido hecho en el Hijo de Dios. Líbranos, Señor, por amor de tu precioso y santo nombre. No permitas, Señor, que por nuestra desobediencia tu nombre sea deshonrado. Si eso es lo más terrible, Señor. Un mundano puede caer 1000 veces, pero cae un cristiano y el nombre del Señor es puesto por el suelo. Señor, líbranos por amor de tu nombre. Líbranos, Señor, de esa infidelidad espiritual. Líbranos de ese adulterio, Señor. No queremos, como David, aprender que el pecado es algo que Dios desagrada en medio de la disciplina, Señor. Dice la Escritura que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Todos hemos sido participantes de esa disciplina. Pero permítenos, Señor, orar como dice el Padre nuestro. No nos metas en tentación. Líbranos del maligno. No permitas que la tentación, Señor, nos haga caer. Líbrenos de aquel Satán que anda con león rugiente buscando a quien devorar. Líbranos, Señor, por amor de tu nombre. Si varones tan grandes como Pedro, como Pablo, como Abraham, como Moisés, Señor, pecaron, cuánto más nosotros, Dios mío. Por amor de tu nombre, líbranos. Líbranos por amor de tu nombre. Porque entenderemos el camino de la perfección cuando vengas a nosotros, Señor. Permítenos también que en esta nueva semana que comienza podamos llevar más gloria a tu nombre. Guarde a aquellos hermanos, Señor, que están en enfermedad, Dios mío. Guarde a todos aquellos que no han podido venir, Señor. Manténles con salud para que el próximo día del Señor puedan estar también adorando tu nombre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo sean vuestros corazones y que puedan tener una hermosa semana en el Señor. Amén. Amén.